Hey guys, let's roll sound. All right, let's go. Sound speed. One, take four. Mark. Action. Cuando la música y la palabra llegan a un gran público, un grupo de especialistas opera un sistema diseñado para hacerlo realidad. Esto es el Refuerzo Sonoro, y esta es su historia en Venezuela, contada por sus protagonistas. La historia del Refuerzo Sonoro en Venezuela. Los antecedentes del refuerzo del sonido en Venezuela antes de la electricidad vienen desde épocas precolombinas por el uso de instrumentos de viento hechos de troncos de árboles por parte de los pueblos indígenas del sur y del occidente del país, y del uso de conchas marinas por los indios yecuana para anunciar su posición cuando salen de cacería o para anunciar su llegada a un lugar. Dentro del repertorio de instrumentos yecuana existe una diversidad como flautas de hueso, clarinetes de bambú, que son conocidos como tequeyeguaná. Existe también este particular, es la utilización de caracoles grandes, que según los registros fueron trabajados o adquiridos partiendo de los grandes viajes que tuvieron hacia el Caribe, y luego lo adaptaron ellos para su manejo diario basado en la comunicación, de avisar la llegada del grupo de yecuana, o también avisar el momento de caza. Así son varios grupos que están buscando las presas. Ellos utilizaban este tipo de instrumentos para la comunicación. También en las costas centrales se usan conchas marinas conocidas como guaruras, y en los llanos venezolanos se usan cuernos de vaca, ambos tomados como instrumentos musicales. En el mundo ha sido común desde hace más de 3000 años el uso del megáfono acústico en varias actividades, uso el cual ha permanecido hasta nuestros días actuales. Pero en la historia de Venezuela no hay otros registros de utilización de bocinas sino hasta el siglo XX, cuando existió en Caracas y en ciudades del interior un personaje tradicional que fue el vendedor de ponche, el cual iba por la calle vendiendo su producto y para ello usaba un megáfono con el cual se anunciaba: ¡Ponche! En el transcurso del siglo XIX, comienzan a surgir trascendentales avances que van a cambiar definitivamente la historia hacia una nueva era en lo que se denominó la Revolución Industrial. Innovaciones como lo fueron el ferrocarril, el teléfono y el telégrafo, y la producción y distribución de energía eléctrica a los centros urbanos, son elementos que van a impulsar exponencialmente las comunicaciones en todo el mundo. También desde los ya explorados ámbitos del registro del sonido y de la imagen, a finales del siglo XIX surgen nuevas invenciones y nacientes tecnologías,
como lo fueron en el sonido el fonógrafo de Thomas Alva Edison y el gramófono de Emil Berliner. En el campo de las imágenes animadas, Thomas Alva Edison con su kinetoscopio y los hermanos Lumière con su cinematógrafo. Innovaciones estas que no tardaron en llegar a Venezuela. Así, en 1890, se realiza una demostración del fonógrafo de Edison en la Casa Amarilla para el presidente de entonces Raimundo Andueza Palacios, y el 11 de julio de 1896 se realiza la primera proyección cinematográfica en nuestro país con el Vitascopio de Edison en el Teatro Baralt de Maracaibo. Junto con el arribo a Venezuela de estos avances de la época como el telégrafo en 1856, el teléfono en 1883 y de la electricidad en 1888, la llegada del sonido grabado y de la cinematografía estimulan a comienzos del siglo XX el camino de la tecnología aplicada al mundo del entretenimiento en nuestro país. Varias pequeñas casas comercializadoras, así como algunas familias pudientes a lo largo del territorio, comenzaban a traer algunos de estos novedosos aparatos que reproducían música grabada, los fonógrafos y gramófonos. Empresarios propietarios de vitascopios, cinematógrafos, bioscopios y kinetoscopios presentaban espectáculos itinerantes de cine silente en las ferias de pueblos y ciudades a lo largo del territorio nacional. Y ya desde 1899 se ofrecían funciones de cine en el antiguo Teatro de Caracas con un cinematógrafo Lumière que eran musicalizadas con un gramófono. En febrero de 1910 se crea en Caracas la empresa de representaciones norteamericanas Enrique Arbelo & Phelps, la primera casa dedicada a importar a gran escala las novedades tecnológicas del momento, como pianolas, máquinas de escribir, plumas fuentes, cajas registradoras y fonógrafos. Casa comercial que en 1913 se convierte en el famoso Almacén Americano, primera empresa comercializadora a escala nacional de artículos de consumo para el público, con sedes en Caracas, Barquisimeto, Puerto Cabello, Valencia, Ciudad Bolívar y Maracaibo, por medio de la cual llegan masivamente a las casas de cientos de familias venezolanas y a diversos establecimientos de todo el país los todavía novedosos gramófonos, pianolas automáticas y posteriormente las muy conocidas Victrolas. En 1917 se realiza la primera grabación discográfica en Venezuela de la mano del compositor y director Pedro Elías Gutiérrez con la Banda Marcial de Caracas y de la compañía Victor Talking Machine con su sistema de registro mecánico acústico, grabación que incluyó el tema Alma Llanera. El sistema de grabación mecánico-acústico creado por el inventor Thomas Alva Edison consistía en un aparato que tenía una bocina por cuya boca era captado el sonido, que hacía vibrar en el otro extremo una membrana con una aguja dosada, la cual recibía esas vibraciones y las marcaba en surcos realizados en discos de cera, con los que luego de aplicarles un baño químico se estampaban los discos finales que se vendían al público para ser reproducidos en los gramófonos y Victrolas de entonces. Sí, bueno, yo diría que el sonido en vivo comenzó en enero de 1917, porque en 1916, ya finalizando el año en noviembre, viaja a los Estados Unidos Pedro Elías Gutiérrez con la idea de ver cómo era una editora donde registraba el Alma Llanera, que ya él lo había grabado para rollos de pianola. Y se le ocurre, estando en la ciudad de Nueva York, entrevistarse con la gente de la Victor Talking Machine Company, que después fue una fusión que se hizo y pasó a ser la RCA Victor, conocida mundialmente. Bueno, él los convence y viene un equipo, traen un equipo de grabación
y efectivamente van a grabar casi 40 temas en vivo en el lugar donde ensayaba la banda marcial Caracas. Una parte en lo que es el Correo de Carmelita, en un salón del Correo de Carmelita, el antiguo Correo, porque allí tuvo su sede en el segundo piso y aún hoy es la sede de la banda marcial Caracas. Esa grabación se hace, luego es publicado por la Víctor ese disco en los Estados Unidos de El Alma Llanera, y después de allí no hay más registros sonoros hasta el año de 1924. En 1925 se inaugura en el centro de Caracas la primera edificación construida especialmente para proyecciones cinematográficas, el Teatro Ayacucho, con 1.600 puestos y localidades de patio, palco y balcón. Es de hacer notar que en aquel entonces las proyecciones en este teatro y en muchos otros que le siguieron en el país eran musicalizadas con orquestas en vivo. Con partituras que venían con los mismos rollos de las películas. Otro de los grandes avances mundiales de principios del siglo XX es la radio. En 1906 se realiza desde Massachusetts la primera transmisión radiofónica de audio de la historia, y en 1920 surge la primera estación radiofónica comercial, la KDKA en Pittsburgh, siendo que en el año de 1926 surge la primera emisora radial de Venezuela denominada Aire, que tuvo 2 años de existencia, importante suceso del cual hicimos extensa referencia en una reseña especial. 1928 es especialmente interesante en nuestro país en cuanto a tecnología del sonido se refiere, pues en ese año el comerciante y emprendedor venezolano Edgar Anzola, quien era el encargado del departamento de música del mencionado almacén americano y representante del sello Victor Talking Machine Company, acuerda con los gerentes de esa famosa casa musical traer a Caracas los nuevos equipos de grabación ortofónica, que a diferencia de los mecánico-acústicos, estos eran eléctricos, donde el sonido ya no era capturado por una bocina, sino por un micrófono, colocado en la sala donde se realizaba la grabación. Bueno, después de esa grabación no se conoce otra hasta el año de 1924, cuando el señor Gustavo Anzola, que trabajaba para el almacén americano, que era del señor William H. Fell, decide ir a los Estados Unidos, hace unas grabaciones en los Estados Unidos con algunos venezolanos, luego se viene, y es en el año de 1928 cuando se le ocurre de nuevo al señor Anzola solicitarle permiso al señor Fer para viajar a Nueva York, pero esta vez con la finalidad de que trajeran unos equipos de grabación. Bueno, efectivamente el señor Fer le dio el permiso, y una vez que vienen todos esos equipos a Caracas, contratan una pensión que estaba en San Agustín del Sur, que era de Cenovita Monagas, contratan 2 cuartos para colocar los equipos y hacer la grabación en vivo, pero lamentablemente eran tantos los equipos tan pesados que solamente el disco de cera que habían traído, que era el reproductor para poder grabar, necesitaba una sala porque era pesado y grande, y tuvieron que alquilar la pensión completa. En ese mismo año de 1928, también suceden 2 pequeños eventos que ya esbozan las aplicaciones para espectáculos de los nuevos sistemas eléctricos de reproducción del sonido. En el Teatro Ayacucho se proyecta la película silente Ramona, cuyo fondo musical sincronizado se realizó con la nueva Victrola conocida como Electrola, equipo que consistía en un plato giratorio como el de las Victrolas, pero con motor eléctrico y sistema eléctrico de amplificación, donde el sonido ya no era reproducido por una bocina, sino por un parlante dinámico de cono.
Otro pequeño evento fue el que se realizó dentro de una revista de variedades presentada en el Teatro Nacional, donde se incluyó el número denominado La Ortofónica Moderna, en el cual se colocaban en una victrola ortofónica los temas musicales grabados meses antes en Caracas, siendo interpretados por los actores que salían a la escena desde una gran victrola de escenografía. Todos estos eventos de cine, teatro y de grabaciones ortofónicas fueron patrocinados por el Almacén Americano y coordinados por Edgar Anzola, cineasta, hombre de radio y uno de los pioneros en la adopción de la tecnología en pro de la cultura en Venezuela. Y es que en 1930, Anzola es quien da la idea al empresario William H. Phelps, dueño del Almacén Americano, de instalar en la azotea de la tienda una emisora comercial de radio, la Uno Broadcasting Caracas, que después pasaría a ser conocida como Radio Caracas. 1930 también fue otro año de importancia para el sonido desde el mundo del cine, pues el 1 de enero, luego de 2 semanas de acondicionamiento especial, el Cineteatro Bolívar, ubicado en la avenida Sucre de la ciudad capital, inaugura su temporada de cine parlante, con el primer equipo sonoro instalado permanentemente en una sala de cine en Venezuela, un sistema de la compañía norteamericana Paysant Reproducer, el cual se adaptaba a los proyectores ya existentes para también poder proyectar, además de las películas silentes, las novedosas películas sonoras que ya llegaban desde Hollywood. Luego surgieron otras nuevas salas de cine inauguradas en el centro de Caracas, como el Teatro Pimentel en mayo de 1930 y el Teatro Principal en abril de 1931, que fueron exclusivamente dedicadas a la proyección de películas sonoras, equipadas con los sistemas especializados de la compañía Western Electric, siendo el Teatro Principal el primer establecimiento con tratamiento acústico en Venezuela. Vale destacar que la mencionada compañía Western Electric fue una de las precursoras de los sistemas de sonido en el mundo, de la cual surgieron 2 compañías emblemáticas de la industria del refuerzo sonoro, como lo son Altec Lansing y JBL. A partir de 1936, luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, empieza una importante movida nocturna en todo el país. Venezuela ya había recibido la visita de famosos artistas como Carlos Gardel o el Trío Matamoros, y surgían locales y clubes como La Suisse, el Pabellón del Hipódromo del Paraíso, el Roof Garden, Le Canarí y el Trocadero, donde se presentaban orquestas como la Sonora Caracas, la Billos Caracas Boys, las Estrellas Melódicas, la orquesta de Luis Alfonso Larraín y otras agrupaciones de baile. También esta década de los años 30 tuvo un gran movimiento de actos protocolares, políticos e institucionales, donde vemos personas hablando en micrófonos de emisoras radiales ante un nutrido público. Aunque aún no hay claros indicios del uso de sistemas de refuerzo sonoro en estos años, todos estos eventos de música y palabra nos llevan a pensar en la ya existencia de equipos de sonido para esas aplicaciones. Es al llegar la década de los años 40 cuando ya comenzamos a ver equipos de sonido para aplicaciones de Public Address, denominación que describe el uso de sistemas de refuerzo sonoro para la palabra y anuncios al público, con equipos consistentes de 1 o 2 micrófonos, un sencillo aparato de amplificación y de 1 o varios altavoces dinámicos de cono o de bocinas reentrantes, más conocidas como trompetas de intemperie. Configuraciones ambas que comenzaron a ser usadas en edificaciones públicas, y en aplicaciones musicales.
Y es que desde principios de esta década comienza el auge de grandes orquestas de baile, clubes y centros nocturnos donde se presentaban los artistas nacionales e internacionales del momento. Pero todavía en esos años, los equipos de sonido aún no se habían incorporado completamente a las presentaciones de las agrupaciones musicales de entonces. Mi papá le decía del hombre de la voz de hierro, porque cuando mi padre comienza a cantar a la edad de 18, 19 años, no había micrófono. No había micrófono. Cuando los antaños del estadio comienzan en el estadio Cerveza Caracas, no había sonido, sino, estoy hablando de los años 40. Sí. Aquí empieza el sonido a cubrirnos y ayudar a los cantantes y a los músicos de 50 en adelante. En febrero de 1948, con motivo de la elección de Rómulo Gallegos como presidente de Venezuela, se lleva a cabo durante 5 días en el nuevo Circo de Caracas el evento La Fiesta de la Tradición, organizado por el escritor Juan Lizcano, donde se reunieron las más variadas expresiones musicales folclóricas del país, y en el que posiblemente fue el primer gran evento con un equipo de producción muy cercano a lo que conocemos, con una planificación ejecutiva, artística, técnica y logística de alto nivel, en el que se incluyeron recursos técnicos como plantas eléctricas auxiliares, sistemas de intercomunicación interna y control central de iluminación y sonido. Para tal ocasión se colocó un tendido eléctrico por encima del ruedo, del cual pendían 7 micrófonos para captar el sonido de las zonas en las cuales actuaban las agrupaciones. Y en los postes que soportaban ese tendido se ubicaron altoparlantes de intemperie que difundían el sonido hacia el público situado en las gradas. En los años 50, las orquestas de baile estaban al tope de la popularidad. En los famosos carnavales de Caracas eran el suceso de la temporada, presentándose en diversos hoteles y locales nocturnos de la ciudad, todavía con los mismos incipientes sistemas de sonido que contaban con 1 o 2 micrófonos para los cantantes, un amplificador y 2 altavoces de cono o de intemperie. A continuación veremos algunos de los equipos utilizados por estas orquestas en las décadas de los años 40 y 50. Viajando por Guararé, la tierra del Chucu Chucu. Viajando por Guararé, la tierra del Chucu Chucu. En un sillón de bejuco, solito me acomodé. En un sillón de bejuco, solito me acomodé. ¡Ay, ay! De allí pude contemplar a un viejo que conversaba. De allí pude contemplar a un viejo que conversaba. Y viendo lo que escuchaba, así se puso a cantar. Y viendo lo que escuchaba, así se puso a cantar. El pollo le preguntó a su compañero el gallo. El pollo le preguntó a su compañero. Estos sistemas de sonido, especialmente los configurados con trompetas de intemperie, fueron los preponderantes para la época y cuyo uso para espectáculos musicales continuó hasta el comienzo de la década de los 70, siendo que para aplicaciones de anuncios al público, el uso de las trompetas de intemperie ha perdurado incluso hasta nuestros tiempos actuales.
comencé en los 50. Un sonido, en ese entonces había un micrófono para 3 cantantes y para la orquesta un solo micrófono. Y no existía monitor, olviden eso. No, existía era las cornetas. La corneta que tenía al frente, de cada lado, lo que había. Las cornetas eran así como menáfonos. Esa corneta tipo campana, pues. Porque en aquel entonces se trabajaba mucho. No había discoteca. Había nightclub, sí lo había. Muchos nightclub. Que en la noche... Clubes privados. Sí, privados. Ajá. Si había un local, un club, algo así. Lo mismo. Un local nocturno también tenía. Lo mismo. También ponía ese Sí. tipo de corneta. Sí. Eso era lo que estaba antes. Bueno, cuando surge la formación del trío, verdaderamente que el sonido todavía estaba, yo diría, como en pañales. Poníamos un micrófono y nos pegábamos así los 3. Yo en el centro y mis 2 compañeros a los lados y así salía eso. Verdaderamente a nosotros nos gustaba más cuando sonaba un poquito más grave. No, ese sonido metálico de las eso que le dicen campana, esa corneta le dicen campana, ¿no? A mí nunca me gustó mucho, pero era lo que había para esa época. Bueno, y sonábamos con nuestro equipo, pero siempre me pareció un sonido chillón. Teníamos mucha salida al interior y en todas partes donde llegábamos nos encontrábamos los fulanos de los equipos esos de campana, el chillón. Debo decir que en Mérida también había una compañía muy antigua, de los años 50, que hacían como las verbenas y las cosas religiosas de la feria de Mérida. Mérida tradicionalmente es una ciudad muy religiosa y que se llamaba Sonido Profesional. Se llamaba Sonido Profesional Jaime. El señor Jaime, él compró un equipito de perifoneo, compró un equipo de perifoneo y hacía las ferias estas. Tenía un hijo que no le gustaba, mandaba a subir el poste a los postes para poner los parlantes y bueno, instalaba el equipo. Pero él fue el primero, quizás, bueno, primero que Maracaibo no, pero de los estados andinos que tuvo equipo de sonido. Yo recuerdo cuando estaba muchacho, había una compañía que ellos alquilaban equipo de sonido. Pero la cosa era, esta es una corneta, eso suena, dale, y ponlo ahí. Y las cornetas eran esas trompetas redondas, o cónicas o exponenciales, pero redondas. Ese era el tipo de equipo que ellos alquilaban. Era Padrón, HG Padrón Wells. Padrón Wells se llamaba la... Sí, él lo contrataban así como contratan a cualquier otra compañía, y se han montado sus trompetas ahí y bueno, la cosa era que se oyera. Mi papá trabajaba, tenía un negocio de radiotécnico, vendía aparatos de radio, pero mayormente eran de tubo, los amplificadores, los radios, los televisores. Él montaba bailes de carnaval aquí en La Guaira. Y en la calle montaban, eran trompetas. Trompetas de intemperie. Trompetas de intemperie con unidades de 20 vatios, 25 vatios atrás. Y con eso llenaban toda la calle. El primer meeting que se hizo en el silencio lo montó mi papá. Con los Wolfgang Larrazábal, me acuerdo. En el año 60, 59, 60, no me acuerdo más la fecha. Yo era pequeño, pero eso montó él ahí. Fue el primero, nadie se atrevía a montarlo hasta que después vinieron todos y ya como vieron que la cuestión no era la fiera no era tan brava, empezaron a montarlo más ahí pues. Mientras tanto en la calle lo único que había era un sistema de parlantes de intemperie, eso estaba en todos lados, un desfile, parlantes de intemperie en cada poste. Demos un vistazo a los equipos usados por una de las primeras compañías de refuerzo sonoro formalmente establecidas de ese entonces, Sonido Enespi.
entre los que se pueden apreciar algunos amplificadores de difusión pública de los años 50 y 60 y otros equipos. En el transcurso de la década de los 60, las nacientes agrupaciones musicales que surgían bajo la influencia del rock and roll de los años 50 comienzan a adquirir amplificadores para las guitarras, bajos y pianos eléctricos propios de ese estilo musical. Amplificadores que pasan a convertirse también en pequeños sistemas de refuerzo para las voces de los cantantes. Los sistemas de refuerzo sonoro comienzan a tener demanda en esta década, en la cual altavoces más avanzados con parlantes de cono, que tienen la capacidad de reproducir un rango más amplio de respuesta de frecuencia, comienzan a sustituir a los altavoces de intemperie comúnmente usados hasta entonces. Los amplificadores se hacen más potentes, con mayor capacidad de micrófonos y con ecualización y efecto de reverberación en cada canal. Pero esta nueva etapa del sonido en vivo la abordaremos en nuestra siguiente entrega de La historia del refuerzo sonoro en Venezuela.